Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Demet Özdemir fue vista entrando apresuradamente en un hospital privado de Estambul. Can Yaman está aquí, vine por él, dijo a los periodistas que intentaban descubrir el motivo de su visita. Según testigos presentes, la actriz llegó con evidente preocupación en su rostro, y su llegada generó un gran revuelo entre los pacientes y el personal del hospital. Todo comenzó una mañana cuando Can Yaman, quien se encontraba en Turquía por un proyecto de caridad, fue llevado al hospital tras sufrir un desmayo repentino. Aunque su equipo intentó mantener la situación en secreto, la noticia se filtró rápidamente. Demet Özdemir, al enterarse, no dudó en dejar todos sus compromisos y dirigirse directamente al lugar. Lo importante ahora es que esté bien. No me pregunten más, por favor, dijo Demet con voz temblorosa mientras se dirigía hacia la sala de urgencias. Según fuentes internas, la actriz permaneció varias horas en el hospital y no se separó del lado de Can ni un momento. Aunque su relación amorosa terminó hace años, la conexión entre ambos parece mantenerse intacta. La presencia de Demet en el hospital reavivó rumores sobre una posible reconciliación. Algunos medios afirmaron haber escuchado a Can decir, siempre supe que vendría si me pasaba algo. Estas palabras, aunque no confirmadas oficialmente, comenzaron a circular ampliamente por redes sociales, alimentando la especulación entre los fans. Una enfermera que prefirió mantenerse en el anonimato compartió, vi a Demet tomar su mano. No dijeron mucho, pero sus miradas lo decían todo. Era como si el tiempo no hubiese pasado entre ellos. Los seguidores de la pareja, que en su momento fue una de las más queridas de la televisión turca, no tardaron en reaccionar. En pocas horas, hashtags como #Demet Yaman y #siempre juntos se volvieron tendencia. Mientras los doctores realizaban pruebas a Can Yaman, Demet no dejó de comunicarse con su familia y el equipo médico, mostrando una actitud protectora y decidida. No quiero que esto se convierta en un espectáculo, solo estoy aquí como alguien que se preocupa profundamente por él, declaró a un periodista al salir brevemente para tomar aire. La situación médica de Can resultó ser menos grave de lo que se temía inicialmente. Un agotamiento severo y estrés acumulado fueron las causas del colapso. Los doctores recomendaron reposo absoluto y suspender sus actividades por al menos una semana. Al recibir la noticia, Demet sonrió aliviada. Gracias a Dios, está bien. Me voy a quedar con él hasta que se recupere, comentó. Este inesperado reencuentro ha sido interpretado por muchos como un signo de que los sentimientos entre ellos no han desaparecido del todo. Aunque ninguno ha dado declaraciones formales sobre el estado de su relación, lo cierto es que esta historia ha tocado el corazón de miles de mujeres que alguna vez soñaron con un amor como el de ellos, intenso, real y que perdura más allá del tiempo. Los días siguientes a la hospitalización de Can fueron una mezcla de tensiones y momentos de calma. Demet se mostró sumamente dedicada y estuvo a su lado en todo momento, sin importar las cámaras ni la atención pública. Incluso algunos reporteros que intentaron acercarse al hospital fueron recibidos con corteses negativas, ya que Demet había dejado claro que su prioridad era la salud de Can. Y no permitiría que nada ni nadie interfiriera en ese proceso. Poco a poco, los medios comenzaron a especular si este episodio podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, aunque aún existía mucha cautela sobre este tema. Mientras tanto, Can aprovechaba su tiempo de descanso para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido en los últimos meses, desde su éxito en la pantalla hasta las tensiones personales que le habían afectado. El descanso recomendado por los médicos le brindó la oportunidad de redescubrir su vida de una manera más tranquila, aunque las emociones y recuerdos que compartió con Demet durante su estancia en el hospital parecían haber dejado una huella profunda en ambos. Por su parte, Demet no solo se limitaba a velar por Can, sino que también mantenía contacto constante con sus amigos y familiares cercanos, quienes mostraban un apoyo incondicional durante todo el proceso. En varias ocasiones, la actriz expresó su agradecimiento por el apoyo que había recibido, pero también dejó claro que no deseaba que este incidente se convirtiera en un tema de conversación constante en los medios. Lo que realmente importa es la salud de Can, lo demás no tiene relevancia, comentó Demet en una de sus breves intervenciones a los medios. Sin embargo, las redes sociales seguían siendo un hervidero de opiniones sobre la posible reconciliación, lo que generaba un ambiente de incertidumbre entre los seguidores de ambos actores.
Este episodio también hizo reflexionar a muchos de los fans sobre la importancia de las relaciones humanas. En un mundo tan mediático y volátil como el del espectáculo, donde todo parece ser parte de una competencia constante, este reencuentro parecía demostrar que la sinceridad y el cuidado mutuo son los valores que realmente prevalecen. No importa cuántos altibajos hayan experimentado, el cariño genuino siempre podrá superar las dificultades del camino. Mientras tanto, las muestras de apoyo hacia ambos actores continuaron siendo abrumadoras. Muchos seguidores, incluso aquellos que no compartían su relación en el pasado, reconocían el amor y la conexión que existía entre Demet y Can. Siempre se notó que se cuidaban, que se querían. Este gesto de Demet lo demuestra aún más, comentó uno de los seguidores más fieles en redes sociales. Otros compartían anécdotas de cómo la relación de ambos había sido una fuente de inspiración para muchos, sobre todo para quienes seguían de cerca su trayectoria profesional y personal. Por otro lado, los médicos seguían monitoreando la salud de Can con atención, ya que el estrés y el agotamiento habían tenido un impacto considerable en su estado físico y emocional. A pesar de que el diagnóstico no era grave, se había recomendado que descansara y se mantuviera alejado de compromisos laborales durante varios días. Durante este tiempo, Demet se encargaba de gestionar las visitas y las entrevistas que se habían agendado, asegurándose de que Can tuviera el espacio necesario para recuperarse. Pasaron los días, y poco a poco Can comenzó a sentirse mejor. La atmósfera en el hospital se volvió más relajada, y su recuperación se volvió el centro de atención en los medios. Sin embargo, lo que realmente estaba marcando la diferencia era la presencia constante de Demet, quien seguía demostrando con hechos lo que muchos ya sabían, que el cariño y el respeto entre ambos no habían desaparecido. Este reencuentro no solo despertó el interés de los fans, sino también de aquellos que habían seguido su historia desde el principio, cuando ambos eran una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. En ese entonces, el público se sintió profundamente conmovido por su relación, que parecía estar llena de magia, complicidad y emociones genuinas. Ahora, este reencuentro parecía reafirmar la idea de que la vida puede dar segundas oportunidades, y que el amor verdadero no se apaga fácilmente, a pesar de los obstáculos y las distancias. Finalmente, cuando Can recibió el alta médica, decidió tomar un tiempo más para descansar en su casa, donde Demet continuó a su lado. En esos momentos de tranquilidad, ambos compartieron confidencias y recuerdos, mientras se daban cuenta de lo importante que era mantener su vínculo, independientemente de lo que ocurriera en el futuro. Con cada conversación y cada gesto de apoyo, parecían reconstruir una conexión que, aunque había sido rota en su momento, nunca se había ido por completo. Este gesto de Demet, de estar allí cuando más se le necesitaba, no solo fue una muestra de su amor por Can, sino también un recordatorio de que, en la vida, lo más valioso es el bienestar y la felicidad de quienes nos importan. ¿Es este el comienzo de una nueva etapa para ambos? El tiempo lo dirá, pero lo que sí es cierto es que este reencuentro ha dejado una marca profunda en el corazón de todos sus seguidores, quienes siguen esperando con ansias el próximo capítulo de esta historia tan especial. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu comentario abajo y compartir qué opinas sobre este inesperado encuentro. Y suscríbete al canal para más noticias sorprendentes y hasta el próximo video.